el ejemplo que se puso anteriormente, que mucha gente, Pastor Ángel, repite lo que escucha sin ir a leer textualmente lo que dice. En una ocasión le dije a un estudiante el Instituto Bíblico donde enseñábamos, dijo, no, porque ninguna hoja de un árbol se cae sino la voluntad de Dios. Y yo le dije, te doy $500 si me busca ese versículo donde lo dice. Y se trancó. Y lo buscó en Google, y después me dijo, no dice así, dice, entonces no podemos repetir lo que escuchamos, sino tenemos que ir a leer para tener certeza de lo que la Escritura en realidad enseña. Enrique, ¿quién da la fe? ¿Y por qué la da? Por medida, por cucharita. A Abraham le dieron la fe por cucharita. Entonces usted dice... Y te lo muestro que le dieron la fe por cucharita. A Abraham se le dio una medida de fe. Sí. El grano de mostaza que llegó a ser la más grande de la hortaliza, Abraham, sí te lo creo. Eso sí te lo creo. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo duda. Él es el grano de mostaza, no es el sembrador. Ya. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír que de Abraham. La palabra de Dios. Entonces, ¿y quién es la palabra? Según Juan 1:1, el verbo. Jesús, el verbo. Entonces ya no hay que hablar. Usted se va a enredar en algo que la Biblia te lo dice en todas las esquinas y en todas las esferas. Abraham tuvo duda en el 12. Si es padre de la fe, lo dice la Biblia, hay que buscarlo ahí. Ya es tan sencillo, porque es contexto. Me dijeron que estoy fuera de contexto, entonces busco el texto y muéstramelo. Ya. Eso es todo. Yo te estoy demostrando con el texto que no. Ahora demuéstrame a mí que sí. Que está descontextualizando, sí. Dijo uno. Que... A mí demuéstrame que sí. Entonces, ¿qué pasa? Se resuelve ese problema. Y ellos dicen, Génesis 22, no, ahí está hablando de un hombre que obedeció. Vamos a lo que es el segmento de preguntas y respuestas. Hubieron ciertas incógnitas de esta audiencia la semana pasada acerca de Abraham como padre de la fe. ¿Dónde dice específicamente o un relato bíblico contextual que diga Abraham el padre de la fe en la Biblia? Mira, durante el tiempo nosotros siempre tratamos el evangelio por lo que nos enseñan. Quizás no es por lo que estudiamos. Y en la antigüedad, con una versión bien corta de acuerdo a la Biblia que tenemos, prácticamente nos enseñan de acuerdo a raíz de la luz de ahí, no de lo contextualizado. O sea, cuando se escribe el texto, por qué se escribe, a quién se le escribe y por qué se escribe, son las tres fases comunes para tú interpretar bien la Biblia. ¿Quién, para quién y por qué? Y así entonces tú entenderás ciertas fases que se le escribe por lo menos a un sector que no se le escribe a otro, a un sector judío que no es un sector romano, por decir algo así. Tú sabes, entonces hay muchas cosas que se enseñan de acuerdo al contexto histórico, entonces tratamos de encasillarlo todo como una sola versión. Entonces ahí está el detalle. Ejemplo con la cuestión del matrimonio y el divorcio, que tú lo dejas aquí y si le das carta de divorcio allí, pero en Roma los hombres se casaban porque su cultura era diferente, no era como Israel. Y la ley fuera de Israel no es la misma que dentro de Israel. No sé si me explico. En Israel hay una ley que tú tienes que hacer algo y practicar algo y hacerte algo si tú estás dentro de la comarca de Israel. Pero si sales de Israel, la misma ley de Israel está en otro sitio, tú tienes que enredarte de acuerdo a la ley del sitio, ¿me entiendes? Porque tienes que sujetarte a la ley de donde tú vives y de donde está. Entonces hay muchas cosas que se dicen, ¿me entiendes? Que tú dices, ¿para qué se usa? ¿Y en qué me da beneficio eso? Sí, las interpretaciones son buenas. Porque una cosa es que la Biblia se escribe a veces desde la historia y otra vez desde el relato. Tienes que saber si se está relatando o el que la habla está metida en la historia. Y así tú entenderás muchas cosas, porque entonces entenderíamos hoy en día de que cuando Dios dijo que un rico, no sé, es difícil que se salve, es mejor pasar camello por el ojo de una aguja. Entonces yo buscaría una aguja de café para meter un camello, porque lo dice ahí, ¿me entiendes? Según el contexto histórico de ellos, no es el mismo contexto de nosotros. Entonces hay cosas que hay que decirlas, aunque no suben en aportación como para una salvación, porque sí hablamos de acuerdo al texto y lo que significa, porque entonces yo diría que ningún rico se salva. Y lo que habla es que es difícil, o sea, se puede salvar aunque sea difícil. No sé si me entiende, porque como tú entras un camello por una aguja de la que tú coses. Entonces tú estás diciendo ahí mismo, con ese contexto de nosotros, nuestra cultura, de que ningún rico se salva, ¿verdad? Y Abraham fue rico, ¿entiendes?
Claro, fue rico. Y hubieron muchos de ellos que lo fueron, ¿me entiendes? El caso de Job. El caso de Job también fue rico. No se salvaría. Dice que era más rico que todos los orientales. Entonces es necesario hablar desde el contexto. Pastor, ¿Sí? vamos con el video en vivo para que la gente entienda el contexto de lo que se está hablando. Dale. Muchos predican del Abraham de la fe y en la Biblia nunca se puede manifestar un grado mayor de algo antes que el grado menor o contrario no te afecte. Entonces Abraham no podría ser padre de multitudes. La gente le llama el padre de la fe. Es un término antibíblico. Me van a matar. No, suéltala. ¿Cómo así? Pero sí dice que Abraham es el padre de la fe. No, Incluso. sí, pero entonces si ese es el papá de la fe tendría que venir con Abraham. Y había fe antes que él. Tú no puedes ser papá de algo que ya existía. ¿O me equivoco? Atención, Enrique, repita eso, Pastor Ángel. Tú puedes ser padrastro de algo que ya existe, pero no papá de algo que ya existía. Porque por la fe Abraham, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, uno fue traspuesto para no ver muerte, que fue no. Por la fe, alguien hizo un arca sin ni siquiera nunca haber llovido. O sea, hay fe antes que el papá. O sea, el hijo está primero que el papá. Como dicen, ahí está el salón de Cooperstown, el salón de las estrellas de la gente de la fe. Pero en el 12 dice algo, que ellos fueron corredores, que ellos fueron gente que cumplieron un propósito. Y después dice esta palabra: he aquí el autor y el consumador, o sea, quien la empezó y quien la termina. Ese es el papá de la fe, quien la engendró y quien le da sepultura. Entonces, el hijo de Dios. Tenemos un papá de la fe. ¿Quién es? Jesús. No es Abraham. Atención, audiencia. Vamos a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta por ahí. Aquí vi que hay una pregunta, dice... En Shabrán, dice así. No lo he escrito bien, parece. Gamaliel, dice. Dice que es padre de multitudes, no de la fe. Romanos 4:16. Allá vamos. ¿Cuál es la primera pregunta que tú me dijo que tenía, Enrique? Dice, ok, entonces, de aquí en adelante, ¿qué hago con esta revelación? ¿A cuántas personas traeré yo a los pies de Cristo por esta gran revelación? ¿Qué puedo comprar con esta revelación? Explíqueme, por favor. Ok, bendecimos la inquietud sobre el oyente. Acuérdese que hay un término en la Biblia que dice que sobre todo adquiere sabiduría, porque dentro de la sabiduría te va a encaminar a andar en sectores que tú nunca pensaste, y eso va a sumar en ti cosas que fueron hechas para ti. Simplemente quizás eso no te aporte en salvación en nada, y para nada, pero es un concepto que se ha usado mucho sacándole un atributo a alguien y poniéndoselo a otro, ¿me entiendes? Si yo diría hoy, ¿verdad? Abraham es el salvador del mundo, tú dirías, no, es Cristo, ¿me entiendes? Entonces, a través de los tiempos, por lo malo conceptualizado que estamos, atribuimos cosas. Ya que tú sabes la verdad, ¿seguiría diciendo que Abraham es padre de la fe? O si te lo demostramos, o simplemente tú vas en contra del conocimiento, ¿me entiendes? Porque uno debe ir creciendo de acuerdo al conocimiento. Si hay algo que en el camino, en tu casa, tenía una idea de algo y viene una reforma de otra cosa y te reforman el concepto de la historia, pues entonces no te deberías sentir mal, porque nosotros venimos de avanza, de gloria en gloria y triunfo en triunfo, y hay cosas que sí se dicen, entonces estoy hablando mentira, y si tú apoyas que yo hable mentira, pues gloria a Dios. No te asuma quizá en una salvación, pero te va a sumar a decir las cosas como son. Y las cosas verdaderas. Entonces, de esto se trata, de hablar la verdad. Y la verdad no es que Él es el padre de fe. Si tú entiendo y te respeto, no, si quieres seguir hablando cosas que la Biblia no dice, porque me imagino que es porque la Biblia lo dice. Ahora, yo reto a alguien que me diga textualmente, que la Biblia diga que Abraham es padre de la fe. Y cuando tú lo encuentres, entonces yo bajo mi posición. Porque contextualmente en la Biblia no dice o no habla de Abraham como padre de la fe. No. Solamente dice que Abraham fue llamado para ser padre de multitudes. Ok. Pero no padre de la fe. Porque él no fue el autor de la fe o el que creó la fe. Sino antes de él o previamente hay un autor de la fe. Que Hebreos 11 lo habla y lo dice Pastor Ángel.
Bueno, pues sí, si es así, yo sigo en la posición de lo que tú crees, yo creía, ¿verdad? Eso produce crisis, lo entiendo. Yo sigo en la posición de que puede ser que sea, pero si no hay algo que lo pruebe, gloria a Dios, ¿me entiendo? Textualmente, Abraham se lo conoce como padre de multitudes. También se lo conoce como el padre de la circuncisión. También se lo conoce como el padre de los gentiles. ¿Por qué como el padre de la circuncisión? ¿Tú sabes? Porque por él o desde él se comienza la primera circuncisión. ¿Con quién? Que fue con el hijo Isaac. Entonces, ¿con quién empieza la palabra circuncisión? Con Isaac. Entonces, ¿el padre de qué? De la circuncisión. ¿Porque nació con quién? Porque nació con Isaac. Perfecto. Estamos Y eso era un pacto de carne, porque ahora en la gracia estamos circuncidados en el corazón. Entonces, Abraham se lo conoce como el padre de la circuncisión. Romanos capítulo 4, versículo 11. Segunda pregunta. Dice, Brian, no entiendo por qué el pastor Grullón permite estas enseñanzas. Ok. Es fácil, no es que mi amado y querido apóstol lo permita o no lo permita, sino es que aquí venimos a enseñar. Y si yo me paro aquí y yo sé que la Biblia no dice algo y sigo apoyándolo, pues entonces no estoy enseñando. Estoy apoyando algo que se enseñó mal. Si tú crees que hay algo de lo que se ha dicho que está mal, entonces es sencillo. Vamos a aprender todos juntos, que Él me muestre a dónde dice la Biblia, porque yo sé que el concepto está, ¿verdad? Porque tú crees que la Biblia lo dice. Y yo te aseguro a ti que tú nunca lo has leído, sino que tú has oído a otro diciéndolo, como muchas cosas que nosotros usamos nuestro término, deja que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero no que hagan nido. ¿A dónde lo dice la Biblia? Son muchas cosas que la Biblia... Ayúdate que yo te ayudaré, dicen los populares. ¿A dónde lo dice la Biblia? ¿Me entiendes? Entonces, si tú crees que yo estoy enseñando mal porque saco de escena una palabra que la Biblia no dice, pues entonces no sé qué es enseñar. Porque se repiten las cosas por costumbre o por tradición y la gente lo viene enseñando sin la Biblia presentarlo así. Porque textualmente no habla de que Abraham es conocido como padre de la fe en la Biblia. O sea, esa palabra, el padre de la fe, no registra la Biblia, sino que registra padre de la circuncisión, Romanos capítulo 4, y padre de multitudes, que está en Gálatas capítulo 3. Entonces, la gente dice una cosa, la dice, ¿por qué? Por tradición. La gente dice, una hoja de un árbol no cae sino es la voluntad de Dios. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Exacto. No aparece eso en la Biblia. Siguiente pregunta, Enrique. Sí, Oscar Linares dice. Y antes de la siguiente pregunta, quiero decir, la pregunta anterior incluye a nuestro apóstol diciendo, ¿por qué el apóstol permite eso? Yo lo digo responsablemente yo, por lo que he estudiado, por lo que he analizado, por lo que se me ha revelado. Eso no dicta el tiempo ni esto, pero tenemos 37 años en esto y quizás eso no alude a nada. Pero en esos 33 años vengo oyendo que ese es el padre de la fe y solo unos 10 años hacia acá comencé a buscar estudiando para explicar algo sobre eso, pero no lo encontré. Ahora yo te pido que haga el mismo ejercicio que yo hice, que no viva por lo que te dicen, sino por lo que que sea lo que te dicen sea simplemente el empiezo de un largo caminar para que tú encuentres la verdad. Porque dice la Biblia que nos dejará el Espíritu que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea, toda la verdad no estaba dicha. Hasta Jesús, toda no estaba dicha, que el Espíritu Santo nos iba a revelar las siguientes que venían. Esa es una de ellas. Y agárrala, que también es para ti. Dale. Dice Oscar Linares, hermano, nuestro padre Abraham es el padre de la fe, porque la fe de él es más grande que la fe de Abel, por todo lo que hizo. Yo honro a nuestro padre Abraham, padre de multitudes y padre del pueblo cristiano, el padre de todos los judíos, el rey David, Moisés, Elías, Samuel, Josué y hasta nuestro Señor Jesucristo son descendientes de nuestro padre Abraham. Ok. Dice, el apóstol Pablo lo dijo, que Abraham es el padre de la fe. ¿A dónde lo dice el apóstol Pablo? Lo dice Oscar Linares. Oscar Linares, si tú no puedes escribir a dónde está ese texto, que lo dice Pablo, que ese es el padre de la fe. Ok, déjame leerte que aunque ellos fueron primeros,
primero, aquí hay 3 acontecimientos. Primero está en Hebreo 11. Comienza aludiendo a todos los inmortales de la fe y habla de Abel. ¿Sí? En el 11, en Hebreo 11, déjame buscarlo. En Hebreo 11:1. Me gusta que use la Biblia. Y si tú dijiste que Pablo lo dice, yo quiero que me lo busque, por favor. Porque así te voy yo a buscar la Biblia, si es la misma, claro. Y si tú no estás apoyado en ciertas versiones que te dan otro. Dice que es pues la fe, te lo voy a decir en esta particularidad, la sustancia de las cosas que se esperan. Eso es fe. Es una sustancia, es como el sazón para tú cocinar. Y la demostración de lo que no se ve. Vaya buscándose Romanos 12:3 para contestarle a nuestro hermano oyente sin ofenderle, con altura, como él se lo merece, porque él anda buscando una respuesta. Y hay que dársela, aunque cuando tú tienes un concepto de interpretación, ¿verdad? Para quitártelo, si es tu idea, no va a abrir oído al otro, ni el análisis de lo que el otro dice. Porque aquí lo que queremos hacer es un análisis entre todos, para que tú me demuestres a mí que sí lo dice la Biblia, que es el padre de la fe, o es una interpretación exegética sobre lo que se entiende de Abraham. Pero que lo diga la Biblia, no, y respetamos a Abraham. Entonces la fe que habla ahí en el Salón de los Cumberstau, en el 11, la demostración es lo que demostró. Si tú ves y lees Hebreo 12, al que hizo la pregunta, ¿cómo se llama? Isaac. Al que hizo la pregunta, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, oye cómo pone a Abraham como un testigo de la fe. Lo dice el 12 de los Hebreos. Y el libro de los Hebreos es el libro de ellos. Porque viene esa palabra de Abraham, a quien se le llamó por primera vez hebreo. Y el libro de ellos está diciendo, en el 12 que Abraham es un testigo de la fe, no papá. Y ahí mismo habla claramente de el autor y el consumador de la fe, que pone por encima, ¿verdad?, a esta persona o este personaje, quien comienza con la fe y quien la termina. Porque en el versículo 2 de Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el Padre es el que comienza. Yo podría decirle que es el padrato, porque el padrato es quien tiene a alguien después que alguien lo engendró. O sea, le da continuidad, le da crecimiento a algo. Ahí yo no te la quito, pero padre de fe no es. Bíblicamente no encaja. Es lo que bíblicamente no encaja. Si es una interpretación mía, digo, el torontontón de la fe, el mero de la fe. Léeme el 12:3 de Romano. Porque si hablamos de alguien, la gente no se da cuenta, no entiende que desde Abraham, Pastor Ángel, comienza la promesa de la descendencia de la nación de Israel. Pero comienza la descendencia de la nación de Israel porque Abraham le cree a Dios. Pero por justicia, por una descendencia. Exacto, es por justicia. Lo dice Juan 8. Dice, y creyó Dios a Abraham y se le fue contado por justicia. Tenemos a Abraham por padre. Estamos hablando de algo físico y biológico. Exacto. Y de multitud y de gente. En el área de descendencia. Tú no puedes ser padre siendo carnal de algo que es abstracto, algo que no se toca, algo intangible. Incluso Jesús se pone por encima de Abraham cuando le hacen la pregunta en Juan capítulo 8, me viene a memoria ahora, ellos le dicen, nosotros tenemos a Abraham por padre. Jesús le dice, ustedes no saben que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está. Entonces, que hizo la fe dice que es antes. Entonces él se está diciendo, yo soy antes. Entonces el que es antes es constituido como padre. El que es autor, el que la crea, el que la forma. Entonces, lo que en este momento se está tratando es de responderle a la audiencia que Abraham no es conocido bíblicamente, contexto bíblico, no es conocido como que es el padre de la fe. Que tuvo fe y que la fe le fue contada por justicia es distinto. ¿Por qué razón? Porque a él es conocido, la Biblia textualmente dice, Abraham, padre de la circuncisión. Ahí vamos. Romano 4. Abraham, padre de multitudes.
Gálatas capítulo 3. Abraham, testigo de la fe. Hebreos 11 y Hebreos 12. Abraham creyó y le fue contado. Y Abraham, como hombre de fe, le es contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Pero después en Hebreos 12 nos habla específicamente y nos aclara quién es el padre de la fe en realidad. Y nos dice, puesto los ojos en Yeshua, en Jesús, el autor, o sea, el padre y el consumador de la fe. Me voy más allá. Cuando habla del padre y consumador de la fe, que es Hebreos 12:2, ¿me entiendes? El 12:1, Abraham lo liga con lo que corrieron. O sea, lo pone en el mismo estrato de fe, como quien dice, yo le di una medida de fe a Abraham, como se la di a Abel, como se la di a Enoch, como se la di a Noé, como se la di a Abraham, que es el cuarto que menciona en esa lista, y como se lo di a todos esos inmortales de la fe que siguen de ahí para abajo, que cerraron boca a leones, como dice ahí, y ahí entra todo el circuito de fe. Entonces está poniendo a Abraham junto en la misma palestra de los anteriores, lo está poniendo, o sea, no lo está clasificando aparte, incluso es mencionado cuarto en el orden, porque viene desde que se comenzó hasta que llega la promesa. Entonces, si lo pone igual, entonces después que lo pone igual, el 2 dice, ahora puesto los ojos no es en Abraham por la fe. No pongo la fe en Eliseo, ni en Enoch, ni en Elías, ni en la ramera, ni en nadie. Donde tienen que poner los ojos es en Jesús, porque fue el que hizo la fe y después se presentó más tarde para que creamos en él. Todo lo que están ahí son historia. Pero a quien yo debo seguir, a quien yo debo imitar, a quien yo debo ir, que cuando vino traigo un mandamiento nuevo, que todo lo que había lo quitó y de aquí para adelante empieza otra nueva historia. Es Jesús, no es más nadie. O sea que Abraham es un ejemplo de fe y justicia. Hizo ahí, fue un testigo. Alrededor nuestro hay una gran nube de testigos que corrieron una carrera. Quiere decir que él fue puesto a correr de acuerdo a lo que él creyó y se le contó por lo que él creyó. Un ejemplo de fe y justicia, un ejemplo de fe y justicia y como testigo y como él creyó. Por ejemplo, en el caso de Isaac, en Génesis capítulo 22, cuando Dios se lo pidió y lo llevó al monte Moriah. Eso es obediencia. Y lo llevó al monte Moriah, eso fue obediencia. Que es una obediencia que queda como ejemplo para la generación. Ahí no hay tanta fe como obediencia, hay más obediencia que fe. Entonces se lo conoce a él como un padre, pero dentro de la descendencia hebrea o dentro de la descendencia israelí, porque con él comienza la promesa de lo que Dios iba a hacer con la descendencia de Abraham, que de Abraham nace Isaac y ahí viene Jacob y de Jacob, ¿verdad? Se derivan las 12 tribus de Israel, que ahí es donde ellos lo conocen como el padre por descendencia. No es que cuando está en esa historia, Dios no le dice, Abraham, porque tuviste mucha fe, voy a proveer el cordero, sino porque obedeciste. Es un ejemplo de obediencia que hay en el sacrificio. Incluso en el cambio del nombre de Abraham, que Dios le incluye una de las letras hebreas, que usted conoce eso, Pastor Ángel, que le incluye una de las letras hebreas en el nombre de Abraham, al final, para él llamarse Abraham, porque él se llamaba Abraham, que es Padre exaltado. Y el único Padre exaltado es Dios. Entonces Dios le cambia el nombre. Lo asoció a su nombre. Lo asoció a su nombre. Le dice, ahora te voy a cambiar el nombre. Ahora no te llamarás Abraham, sino Abraham, que le puso la Hei, que es una letra hebrea que Dios se la incluye, que significa multiplicación. Y es ahí donde nace el nombre Padre de multitudes. Pero no Padre de la fe textualmente. Entonces se escucha bien, Padre de multitudes. Ok. ¿Qué es lo que dice? Siguiente pregunta, Enrique. Wow, pero fue un episodio que le dieron a ese. Faltan 13 preguntas. Dice... hay preguntas que quizás se contesten con las que ya hemos dicho. Exactamente. No, la audiencia, Enrique, perdón, la audiencia tiene ahí preguntas superchat. Si hay preguntas superchat, mande su color ahí, su superchat y haga preguntas ahí. Ponga preguntas superchat que estamos dispuestos a responder las preguntas que usted tenga. Enrique. Para eso. Dice Angelina Polanco. Dice, lo que le da ese nombre a Abraham de padre de la fe es la magnitud de la obediencia a Dios. Uf. No se compara de la fe de Abel, ni con cualquiera otra fe. Dice... Ella le está contestando quizá al mismo oyente que tiró sobre lo de Abel y lo demás. Porque ellos a veces entre ellos se contestan ahí adentro. De acuerdo al conocimiento. Tremendo, Angelina, así mismo es. Seguimos. Siguiente pregunta. Sí. Dice Fernando, no sé si el título es para llamar la atención o el pastor se contradice según Romanos 4, Gálatas 3, Hebreo 11. Todo lo que suena revelador es verdad.
se contradice Romanos, Gálatas, Hebreos, no es doctrina cristiana. No entendí la pregunta. ¿Qué dice él? ¿Que yo me contradigo? Según lo que dice Romano. Según, exacto. ¿Qué dice Gálatas? ¿Gálatas qué? Dice Gálatas 3. Vamos a Gálatas 3, ¿qué? Porque vamos a leer. Y Romano, dame la cita que él pone. Romanos 4. Gálatas 3. Vamos a leer Gálatas 3 en este momento para aclarar esa duda. ¿Qué dice Gálatas 3? Dice que se está contradiciendo el pastor Ángel en cuanto a lo que dice Gálatas capítulo 3. Dijo la persona, ¿cuál es el nombre? Fernando. Pero vamos a ver qué expresa Gálatas 3 acerca de la fe. ¿Qué dice el título arriba? Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros Esa es la parte que dice en Gálatas, que todo lo que creen en Dios, ¿verdad? Todo lo que creen por la fe a Dios son hijos de Abraham. Pero todo lo que creen por la fe a Dios, no porque él sea padre de fe, son hijos de Abraham. Pues te está hablando yo sé lo que dice, te está hablando de algo literal, porque en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra y es el padre de la promesa. Y eso lo dice aquí Fernando, mismo. escucha bien, Fernando. No es que me contradigo, tú estás en una versión que tú mismo no has analizado. Te está diciendo que todo lo que creen por fe, ¿me entiendes? Porque antes era por una bendita obra. Antes era porque yo hacía un sacrificio. Ahora yo creo sin hacer sacrificio. No me está hablando que Abraham es padre de fe. Léete bien, Fernando, y envuelve tu pregunta otra vez en un rolo y tírala a rodar. Pero vamos a una lectura comprensiva, porque a veces el pueblo no tiene una lectura comprensiva para poder entender en realidad lo que la palabra de Dios enseña. Por eso hay que tener lectura comprensiva. Por eso mandé a leer. No hay ni siquiera ninguna contradicción, sino que lo que hay es lectura comprensiva para entender lo que en realidad la Escritura enseña. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Exacto. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces ahí es donde viene la confusión. Ahí es que dice él que Abraham es el padre de la fe, porque lo que yo creo, y cuando yo creo a Dios, ¿me entiendes? Me pone a ser hijo de Abraham porque a él fue dada la promesa. Versículo 8 dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está. Nos pone como padre Abraham, pero la parte física por la bendición dada a Abraham. En ti serán benditas y en ti entrará la gracia de una gente que vendrán después que yo trate con los judíos o que trate con la casa, que viene lo de afuera. Ahí no está poniendo a Abraham como padre de fe, sino como padre de gentiles también. ¿Alguien entiende eso? Entonces, mire, el 9 es muy interesante. El 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por quién? Por el creyente No dice Abraham. el papá de la fe, sino como el que se le dio fe y creyó. O sea que la misma fe que tuvo Abraham. Es que yo te demuestro que él tuvo duda. Antes de este versículo 23. Yo te lo demuestro. Por la Biblia te lo demuestro. Yo te demuestro el Abraham de la duda, Fernando. Si tú quieres te lo busco. Porque si la fe nace contigo desde el principio, tú nunca debiste tener duda de nada. ¿Entiendes? Sigue la siguiente pregunta. Cristina Álvarez. Qué fastidio cuando no se conforman con las sanas palabras que Dios nos ha enseñado en la Biblia. Es padre de la fe, sea como Dios se haya referido. Ok, eso dígame usted. Nosotros nos ¿Cómo se llama ella? Cristina, nosotros nos apegamos a lo que la Escritura enseña. Y se lo estamos demostrando. Textualmente se lo estamos demostrando. Como está escrita. Nosotros no nos separamos ni nos divorciamos de lo que la Santa Escritura enseña. Estamos demostrando bíblicamente y por la Escritura cómo la Biblia se refiere acerca de Abraham, que lo narra y lo describe como el padre de multitudes, que ya lo explicamos, que eso está en Gálatas capítulo 3. Lo describe como el padre de la circuncisión, que eso está en Romanos capítulo 4. Lo estamos leyendo textualmente para tener una lectura comprensiva de lo que se está explicando. Y también
el pastor Ángel leyó lo que es Hebreos, capítulo 11 y capítulo 12, donde habla en realidad que el padre de la fe por encima de Abraham es Jesús porque es el autor. O sea que el autor y el consumador es el que es reconocido como el padre de la fe. Ahora, a nosotros nos explica la palabra del Señor que nosotros somos incluidos por la fe que tuvo Abraham. Así como él tuvo fe, nosotros los gentiles también tenemos la misma fe y también nosotros ahí entramos a lo que son las promesas que también se le dio a Abraham, pero todo es por la fe. Ahora, no se describe textualmente cuando se lee la Biblia con una lectura comprensiva, porque a veces el pueblo tiende a leer rápidamente la escritura y no entender lo que se está tratando. No es por lo que ella lee, es por lo que ha oído. Entonces, a veces también tendemos a repetir lo que nosotros por tradición venimos escuchando. Por ejemplo, el ejemplo que se puso anteriormente, que mucha gente, Pastor Ángel, repite lo que escucha sin ir a leer textualmente lo que dice. Hay gente que yo he escuchado que dije, en una ocasión le dije a un estudiante del Instituto Bíblico donde enseñábamos, dijo, no, porque ninguna hoja de un árbol se cae sino la voluntad de Dios. Y yo le dije, te doy $500 si me busca ese versículo donde lo dice. Y se trancó. Y lo buscó en Google, y después me dijo, no dice así, dice, entonces no podemos repetir lo que escuchamos, sino tenemos que ir a leer para tener certeza de lo que la Escritura en realidad enseña. Que Abraham tuvo fe, sí, y esa fe le fue contada por justicia a ti. Todo aquel que tiene fe, entonces, que tiene fe en el autor de la fe, que es Jesús, entonces viene a ser parte de la justicia de Dios. Nosotros somos justificados por causa de la fe. ¿Por quién? Por la fe. Por causa del autor de la fe y el consumador. ¿Dónde la consume? En la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en Jesús, que es el autor de la fe o el padre de la fe y el consumador, entonces Dios nos ve a nosotros justos, o como dicen en hebreo, sadik, un justificado. ¿Por qué? Por la fe que nosotros pusimos en el autor, que es Jesús. Ok, si por la fe yo soy salvo, si por la fe yo soy salvo y Abraham es el papá de la fe, entonces soy salvo porque creo en Abraham. Porque es el papá de la fe. Yo soy salvo en Jesucristo, que fue el que la hizo. ¿Entiendes? Todo recíproco. Dale vuelta a la maroma y entra donde tú quieres entrar. Porque si yo por la fe soy salvo y yo por lo que creo, me van a dar como hijo de Abraham porque fue dada la promesa. O sea, por la fe entra una promesa. ¿Y esa promesa con quién rayo entra? Con Abraham. Claro, él fue asociado a la gloria. Esa A que le pusieron a Abraham, ustedes que dicen que el conocimiento a veces no es bueno. La última, ¿tú sabes qué significa la A en el abecedario hebreo? Esa es la primera letra. La primera letra A es Aleph, que en griego se conoce como alfa, como en tu abecedario la A. ¿Pero qué significa esa letra? Dios y hombre, relación Dios y hombre, pero esa es la fortaleza de Dios. Ven, mijo, no te apures, que tú estás bien en vivo. Ven, coge tus 5 segundos de fama, pónmelo aquí de este lado. Comparta la transmisión, dele me gusta, que tú se está poniendo más candente ahora. Comparta Entonces, la transmisión y dele me gusta. Poniendo esa al final del nombre, le está diciendo, yo voy a meter tu nombre en el tuyo. En otras palabras, te voy a asociar a mi grandeza, porque el nombre mío es grande. Ahora te voy a asociar a mi calidad de nombre. Esa letra número 1, que es la A, es donde entra todos los atributos de Dios, como el tetragramatrón, como el Yuhei Bauhei, como el número 26, que es el número de Dios, el cual se refiere a la referencia de Dios hombre. Quiere decir, ahora yo te voy a poner en un estilo de gracia. Como uno se me salió del vientre, cuando lo soplé, voy a entrar a otro para darle gracia al que se salió. Tú que no eres amante del conocimiento, como el primero dijo, pero es bueno saberlo para que tú sepas, cuando se quita un nombre o una sigla o algo de alguien, es lo que le están diciendo a Abraham, en ti empieza una promesa. Quiere decir que fuimos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Adán se salió de Dios. Y como se salió de Dios, voy a meter a alguien, a Dios otra vez, para que a través de ese alguien entonces venga lo que es la salvación. Por eso le llaman padre de multitudes, porque es el Abraham renovado. Que con él empieza lo que se perdió con Adán. El Adán renovado. Porque en él empieza lo que se perdió con Adán. Siguiente pregunta. Wellington Arias dice, el problema es darle una interpretación literal a un símbolo de lo que él representaba como hombre de fe y entrega. Ok, ¿cómo se llama él? Wellington Arias.
Pero la interpretación literal le están dando de que Él es el Padre de la fe. Eso es literal. Esa es una interpretación literal. ¿Verdad? Esa es una interpretación literal porque tú no puedes ser algo físico siendo padre de algo abstracto. Nada. Claro. No puede. Ahora, Jesús sí cabe porque fue tanto humano como Dios. Ahí sí cabe la cualidad de que es padre. Yo no puedo ser padre de algo que viene por una condición y medida. ¿Qué dice Romanos 12:3? Léamelo, por favor. Romano capítulo 12, verso 3. Romano 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿La medida de qué? De fe. Entonces, ¿quién da la medida de fe? Dios. Enrique, ¿quién da la fe? ¿Y por qué la da? Por medida, por cucharita. Abraham le dieron la fe por cucharita. Entonces usted Y dice, te lo muestro que le dieron la fe por cucharita. a Abraham se le dio una medida de fe. Sí. Y cuando se le llama que él es, pues creyó a Abraham y fue, dice, contado por justicia. Entonces, de una medida, él comienza a caminar por esa palabra y llega a otra medida. Y es ahí donde Dios le llama. O sea que grano de mostaza, por señores. justicia. Grano de Le mostaza. es contado. Es pequeño y va creciendo. Grano de mostaza, más nada. Y le es contado por justicia cuando hace la primera circuncisión que es con Isaac. Llegó a ser la más alta de la hortaliza, Abraham. Sí, te lo creo. El grano de mostaza que llegó a ser la más grande de la hortaliza, Abraham. Sí, te lo creo. Eso sí te lo creo. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo duda. Él es el grano de mostaza, no es el sembrador. Ya. El sembrador es el que siembra, o sea, el que es llamado sembrador, pongámoslo en este ejemplo, es como que si es el padre quien sembró. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír Por el oír que de Abraham. la palabra de Dios. Entonces, ¿y quién es la palabra? Según Juan 1:1, el verbo. Jesús, el verbo. Entonces ya no hay que hablar. Usted se va a enredar en algo que la Biblia te lo dice en todas las esquinas y en todas las esferas. Abraham tuvo duda en el 12. ¿Por qué? Porque cuando se metió la hambruna, después que Dios le dijo pasa, que pasó, y recibe el nombre de hebreo, o hebriín, o el que viene del otro lado, el grado de, o la palabra despectiva, que es lo que significa hebreo, el que cruzó de allá y cruzó el río Éufrates, y vino a este lado y se posicionó en Siquén, ¿me entiendes? Entonces cuando se metió la hambruna, en el 12:12, cogió para Egipto. ¿Cómo presentó a su hermana? Su esposa. Como su hermana, ¿Por miedo a qué? por medio a que el faraón le Lo cortara mate. la cabeza. ¿O sí? Ahora, Dios te dio una palabra en el 12:1 y se te reveló en el 12:7 y 8 y te dijo que te iba a multiplicar la descendencia, ¿sí o no? Exactamente. ¿Cuál es el miedo de morir si Dios habló que te iba a dar descendencia y tú no tenías el primer hijo? ¿Tenía duda o no tenía duda? ¿Cómo tú crees que va a morir antes de Dios cumplirse lo que te dijo? ¿Tuvo duda? ¿Tuvo duda? ¿En qué hizo en el 15? ¿Se le presentó Dios en el 15 otra vez? ¿Que tuvo que retomar un pacto en el Génesis 17? Donde tuvo otra vez duda, donde él iba a tomar a su siervo Eliezer para levantar descendencia, porque él creía que Dios no iba a cumplir lo que le había dicho. Será el de un hijo. Damaseno que está conmigo que me va a heredar. Eliezer Damaseno. No sí. creyó a la palabra que se le dio para su semilla. Y después se metió también en duda con la mujer cuando le dio Cuando tomó a Agar a la princesa Agar como esclava. para buscar lo que Dios le prometió. Dijo, ese no es. ¿Tuvo o no tuvo duda? Tuvo espera. La medida se le fue dando a él por medida, señores. Búsquelo ahí en su vida. ¿Qué pasó en el 20 con el rey de allá del 20? Que Dios tuvo que mostrárselo en el 28 diciendo, no, ese es mi profeta, que declara a Dios a Abraham como su profeta. Primera vez que aparece la palabra profeta en la Biblia. Aparece con Abraham en el 28. ¿Me entiendes? Y él dijo, ¿por qué tú no me dijiste eso a mí? Por temor a morir. ¿Cómo tú vas a morir si Dios todavía no ha cumplido contigo lo que va a hacer? Entonces, ¿le fue dada por medida, sí o no? ¿Dudó todo el camino, sí o no? Claro, porque tenía duda. Nunca pudo haber una gran fe si antes no hay una gran duda. ¿Por qué la fe? Es tú compararla con tus dudas. Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la demostración de la sustancia que tú esperas para cocinar después lo que tú te vas a comer, para que me entiendas. ¿Tú sabes lo que es fe en griego? ¿Tú sabes lo que es fe en griego? Emuná. En hebreo, emuná.
En hebreo es emuná, en griego es como, ¿cómo se llama esto que mira así? Que se mira a distancia. Como un larga vista, ¿cómo se llama? Unos binoculares. Unos miniculares. Binoculares. Sí, eso es que tú con una visión pequeña ves algo grande allá. Tú con un chin de luz la vas agrandando en el espacio. Siguiente pregunta. Dice Julio Martínez. Pero nadie fue llamado amigo de Dios. No hable más allá de las Escrituras. Jesús no es el padre de la fe, es el autor. Cuando dice padre de la fe, se refiere al ejemplo de fe. Fue el único que entregó a su hijo para ser sacrificado. No, el que se contradice es Julio ahora. Porque Jesús le llamó amigo a los 12 discípulos. Le llamó amigo le llamó amigo a Lázaro, a quien tú amas, a tu amigo a quien ama. Entonces no me habla de amigo ni me habla de nada, porque el concepto de amigo es que tú declaras los secretos, como dice Juan. No lo llamaré más siervo. Le dijo a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos, porque el siervo no tiene nada en común de lo que hace su Señor. Ahora lo llamaré amigo, porque los secretos del cielo se lo ha dado a reconocer. Todo aquel que se constituye amigo de Dios es porque Él le revela sus secretos. Parece que tú todavía estás lejos de ser amigo de Él porque no te ha revelado estas cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale. Dice Otano, dice, padre de la fe no tiene nada que ver con origen de la fe. Estás descontextualizando un hecho histórico puntual. Ve, ¿a dónde me dice la Biblia entonces? Si estoy descontextualizando, ¿es porque el texto lo dice? ¿O no? Exacto. ¿Cómo se llama él? Él dice que está descontextualizando. Dice Otano. Otano. Al hablar el término que tú mismo expresas por tus labios, quitando del texto algo que está en el texto. Ahora yo quiero que tú me busques en el texto eso que tú dices que es padre de la fe. Porque yo creo que el que está quitando del texto la cosa eres tú. Porque cuando dice que yo descontextualizo, es porque quito del texto las cosas como son. Y yo te estoy demostrando las cosas como son. Quizás sea el padrastro. El que es una interpretación tuya porque alguien sea el autor. Y después que yo hago algo, le doy a padre algo, tú sé padre de eso. Entonces sería el padrastro. Claro. Y ahí entonces yo te lo aplaudo. Ahora, si tú me dices que yo estoy quitando del texto, que es lo que yo entiendo de contextualizar, ¿verdad? De poner la cosa en el texto, sacarla del texto. Entonces yo a ti te voy a hacer la misma pregunta. Pruébame tú, según el texto bíblico, a dónde dice que es padre de Abraham. Claro. Porque tú lo que tienes es una interpretación, porque no es algo físico. Tú estás interpretando algo. Él está diciendo, está descontextualizando. O sea, que él está diciendo que la narrativa dice que Abraham es padre, pero la narrativa no habla eso. Le dije que la fe es dada por medida. A él se la dieron por medida. Si tú quieres entender eso por medida, léete la historia de Abraham, de dónde Dios le sacó y lo puso su amigo, porque le reveló los secretos. La palabra amigo en la Biblia, lo que se traduce como los secretos de Dios te la doy. Por eso que Abraham vio el día de Dios. Y en Juan 8, Jesús dice, yo vi a Abraham. Porque se hicieron amigos y se hablaron de los secretos. Él vio mi día y se gozó de que había de ver mi día. Porque por su descendencia ya él sabía que yo iba a nacer. Ya eso es todo. Dice Misael Ulloa, incorrecto, Romanos 4:11. Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Querer interpretar un simbolismo bíblico de manera literal nos llevará simplemente al error. Dice, léase el capítulo 4 de Romanos y luego entonces podrá entender qué se quiere decir. Eso se contestó ahorita en el libro 4 de Romanos, porque tú estás contextualizando que somos hijos de Abraham por lo que yo creo. Si yo creo en Dios y me pone hijo de Abraham, es porque por Abraham fue dada la promesa. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú entras a una fiesta y la fiesta es de Dios, ¿me entiendes? Pero en la puerta yo pongo Abraham. Cuando yo entro a la puerta y me digan allá adentro de la fiesta de boda, que dice, este no tiene vestidura de boda, para que me diga algo, para yo decirle un algo. ¿Quién te dejó entrar? No, fue Abraham. Eso es todo. Lo que está diciendo es que en Abraham ha entrado la gracia y por la ley tú quieres justificarte, pero no es así. Entonces cuando tú te presentes a través de Abraham o a través de la gracia, entonces la salvación te va a llegar porque tú creíste y te fue cortado por justicia también.
La siguiente pregunta. Dice Rocky Marlon, ¿no fue Dios quien le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Qué pena, maestro. Fue Dios. Pero Dios ahí probó no la fe, fue la obediencia. ¿Quién fue ese? Rocky Marlon. Léete todo Génesis 23 y te darás cuenta que Dios no hizo una prueba de fe, sino de obediencia. Pero ¿cómo puede poner él esta acción para él dar a entender de que sí fue padre de la fe? O sea, ¿cómo él pone esta acción? Si esta acción habla de la obediencia que Dios hizo con Abraham al pedirle a Isaac su hijo. O sea, él está pidiendo y está probando la obediencia de Abraham al pedirle a Isaac que lo sacrificaba en el monte Moriah. Entonces, él lo que está tratando de decir es que por esta acción Dios le dio el título de padre de la fe. No, no es así de ninguna manera. Es una interpretación personal. Eso es exacto. Él lo está Eso no interpretando está en de el esa texto. manera. Tú sí estás descontextualizando. Ahora, la persona que dijo, léase Romanos capítulo 4, aquí está hablando específicamente al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel tenían a Abraham por padre. Porque Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Según quién? La carne. No está hablando de nada algo de la abstracto. fe. No está hablando de fe. No Porque está la hablando fe no de es carne. Está hablando de descendencia. Ok. Está hablando de Abraham como padre según la carne. Está hablándole al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham. Y a los gentiles que van a ser injertos en el olivo silvestre, que van a ser injertos en Abraham, que somos nosotros los gentiles. Entonces, primero lo describe en Romanos 4, para la persona que dijo, le hace Romanos 4. En Romanos 4 describe a Abraham como padre de un pueblo llamado Israel, de una descendencia. Pero más abajo se da a entender, o nosotros nos revela la Escritura, que Abraham fue justificado por las obras. Y también dice que Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la persona al leer Romanos capítulo 1 es ahí donde interpreta que Abraham es conocido como el padre de la fe. A diferencia de muchos, otros, cuando tú le preguntes, te van a decir, vete a estudiar, o te ofenden. Yo no. Te estoy dando los textos, verso a verso, para que hagamos un análisis entre todos, porque tú me estás diciendo de algo que dice, y cuando tú me citas la Biblia, en los versos que tú me citas, ni siquiera tú mismo lo has sabido interpretar. Dice DJ Dani, tu interpretación está mal. Él es el padre de multitudes que pertenece al pueblo de Israel, que fueron y siguen siendo el pueblo escogido por la gran fe. Dani le está contestando el de Dice, adentro. estás más confundido que Satanás. Sí, ese está contestándole el de adentro porque ahí es que estamos, que es padre de multitudes. Siga. Porque esa pregunta, esa contesta se la dio al que trabajó adentro. Porque nosotros estamos con Dani, que es padre de multitudes. Seguimos. Dale. Dice Amaury Pimentel, pero maestro, usted se está ahogando un vaso de agua. Creo que todo el mundo Ay, el instrumental con dos de dedos. la atención, porque no puede. Con los suavecitos. Sí, porque como está esa música, así mismo me acelero yo. Pero ven acá. Sí. Dice, creo que todo ¿Cómo el se llama mundo- ese? ¿Cómo se llama ese? Amaury Pimentel. Señor Pimentel, dale. Dice, pero maestro, usted se está ahogando un vaso de agua. Creo que todo el mundo con dos dedos de frente sabe que la fe no comienza por Abraham, ni sale de él. No me estoy Ese es el- ahogando en un vaso de agua, mi niño, sino que hay gente que querían saber la pregunta y uno se la está probando por la Biblia. Porque ellos dicen que estamos sacando cosas de la Biblia para poner cosas nuestras. ¿Me entiendes? Y están diciendo que por qué el apóstol permite esto. Yo dije que el apóstol está muy lejos de esto. No me lo ligue con nada de esto. Yo lo digo responsablemente yo. ¿Me entiendes? Y te doy mi número de pasaporte ahora mismo. Como dijo alguien una vez, es responsablemente yo. Y textualmente te estoy diciendo las interpretaciones. Ahora, si textualmente alguien tiene la respuesta de lo que dice, aquí estamos en PMG y tira la bomba, que también entonces, si tú lo encuentras, pues yo me convenzo. Tan sencillo. Pero textualmente se ha hablado de cómo es reconocido a Abraham en la Biblia. O sea, textualmente, porque una persona dijo que lo están descontextualizando, que él es Exacto. padre de la fe. Pero ¿a dónde textualmente dice la Biblia que él es padre de la fe? Ahí nosotros pusimos el ejemplo que la Biblia dice que él es conocido como padre de la circuncisión. Exacto. Desde el tiempo de Isaac, que fue el primer circuncidado, y todos los que nacieron en casa, y después que él fue conocido como padre de multitudes cuando Dios le cambió el nombre y le Los que son engendrados de qué? De sangre. lo que son, claro, por de descendencia. carne. Por descendencia, pero no textualmente que él es conocido como padre de la fe. La Biblia no enseña eso, ni está descrito de esa manera. Entonces hablamos de Jesús como padre de la fe porque es el autor.
Yo en sí no he dicho que si hay un verdadero padre, entonces sería Jesús. Y le expliqué el por qué. Ahora te tienen que explicarme el por qué Abraham lo fue. Cuando él lo pone en el 11 como una nube de testigos adjunto de todos los inmortales. No, al último que escribió simplemente no es que nos estemos ahogando en un vaso de agua, sino que estamos dando salida a algo que se trancó. Y como empezó con nosotros, hay gente que todavía... Yo sé que a veces estas cosas producen crisis. Cuando tú tienes toda la vida creyendo algo, ¿me entiendes? Y por la Biblia se prueba que no es así, porque es lo que no han enseñado. Yo te apuesto que la mayoría de esas preguntas que hay ahí, la mayoría, no es porque han estudiado el tema. Buscan los textos aislados para tirártelo. No porque lo han estudiado, pastor, es porque lo han oído. Es que han escuchado la enseñanza de otro. Y dicen lo que dicen, y como eso produce crisis, entonces sucede lo que sucede. Por mí, él tiene su altura y tiene su fe. Ok, también le llamo el papá de la fe si tú quieres, para que esté bien. Pero bíblicamente, lo que yo digo, deje de decir, no es como va. Enrique. Fluya, que ahí terminamos. Ahí se fue. No terminen, continúen. Porque Hasta el pastor le está gustando. Porque en realidad... ¿Sabe qué es lo que pasa, pastor? Que a veces, a mí me enseñaron que la revelación, cuando Dios te la da de una verdad no conocida. O lo que falta de la verdad. Revelando la verdad, lo que falta de la verdad, el término que Jesús usó con el Espíritu Santo, Él lo va a guiar a lo que hace falta. Que yo no se lo enseñe ahora, porque si se lo enseña ahora no conviene. Y ese Espíritu Santo lo va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Eso lo entiendo. Y lo que pasa es que hay verdades que todavía no son declaradas, como no se las declararon a Daniel cuando dijo, la ciencia se va a aumentar. Y hay cosas para tú conectar. Oye, para tú conectar un misterio que queda estancada como en Apocalipsis, sella la palabra de la profecía de este libro. Cuando llega tiempo, yo leí Apocalipsis cuando empecé en los años 90 y yo amanecía con un garrote arriba de la cama porque yo estaba esperando una bestia que se me metiera por la persiana. Y eso es lo que yo interpretaba. Y eso no hace una década atrás que yo comencé a meterme en el libro otra vez por los estudios que fueron facilitando y fueron abriendo. Eso yo lo entiendo y eso produce crisis en nosotros. Pero no estamos aquí tampoco para tumbar tus argumentos. Y también son tus creencias. También lo que pasa es que hay un pueblo que se ha arraigado tradicionalmente a repetir lo que escucha, sin ir a escudriñar o ir a leer desde la historia, desde el contexto que se habla la narrativa. Entonces, cuando ya se arraiga algo en la mente, se vuelve una fortaleza, que es un poco difícil sacar a una persona de esa fortaleza, porque eso es lo que ha venido escuchando durante mucho tiempo. Y al escuchar eso durante mucho tiempo, entonces ya eso se crea una fortaleza de que cuando se habla lo que es verdadero en realidad, o lo contrario a lo que ellos tienen en su mente, entonces eso choca. Y es como un impacto que viene a su mente, a su espíritu, a su alma, porque se les está contradiciendo algo que en realidad no es verdad y que por tradición lo han venido escuchando. Estamos abiertos al diálogo, donde no estamos probando en Dios, por la Biblia, con texto, ¿verdad? De que yo no te estoy prohibiendo nada, ni quiero que tú cambies tu concepto, sino que te estoy probando lo que digo. Ahora tú tienes que probarme a mí lo que tú dices con el texto sagrado. Eso es todo. Estamos aprendiendo todo porque yo puedo estar equivocado. Yo asumo que puedo estar equivocado, pero es que yo no he visto que él diga, entonces alguien ya se salió y lo que me está diciendo es que no es algo literal, simbólico. Entonces tú me estás diciendo que es una interpretación. Entonces eso es una interpretación de alguien y tú has asumido la interpretación de alguien como algo único y válido. Entonces tú no estás en razón. ¿Y por qué entonces no se lo conoce como el padre de la obediencia? Porque dice que él obedeció ahí yo a te Dios lo aplaudo. Y le fue contado por justicia. Ahí yo se lo aplaudo. Ese es el punto. ¿Por qué la gente no o dice padre el de padre la circuncisión? de la obediencia? O padre, no, es que eso lo dice ahí claramente. En Gálatas 3, que eres el padre de la circuncisión. Eso sí lo expresa así. Contextualmente lo dice. El padre de la circuncisión Abraham, porque desde él comenzó lo que era la circuncisión en la carne como pacto para Israel por descendencia. Yeah. Todo el que se circuncidaba en Israel, ¿verdad? Desde el momento en que Abraham circuncidó a Isaac y a los que nacieron ahí en casa, criados, siervos, hijos. Entonces, desde ahí se estableció un pacto que era por la carne, por la circuncisión que se daba en la carne. Y desde ahí todo aquel que era circuncidado era parte del pueblo. El que no era circuncidado era cortado del pueblo. Por eso fue que pasó el problema con Moisés, que no había circuncidado a su hijo y que casi dio
lo mata porque no había hecho ese pacto que se estableció de los tiempos de Abraham. Entonces, por eso Abraham es conocido como el padre de la circuncisión. Ahora, es conocido como el padre por descendencia de Israel, por eso mismo también, porque desde él se establece lo que es el pueblo de Israel, desde que viene Isaac, desde que viene Jacob, y de ahí que salen las 12 tribus de Israel. Y aclarando un poco más eso, el mismo Romanos 9 dice, por cuanto todos son hijos de Abraham, ¿serían todos salvos? Y él dice, de ninguna manera. Porque tienen que creer a la gracia que se despertó con él, pero saber que yo la traje rompiendo el concepto antiguo de ley. Pútate, Candita. ¿Me entiendes? Eso habla en Romanos 9, que tampoco porque sean hijos de carne o dado a Abraham hijo de carne, tampoco todos serían salvos. Y lo dice Romanos 9. Y te explica el por qué serían salvos. Y eso es Biblia. Y Romanos 11 lo habla. También es por elección. Serían salvos por elección, pero ellos tienen que reconocer al Mesías cuando el Mesías venga. Entonces, yo me voy a basar en lo que soy y en que estoy dentro de la soberanía de Dios porque vengo de Abraham y hacer lo que me da la gana. No. Sencillo, abra la línea de teléfono, la gente puede llamar, yo quiero escucharlo. ¿Dónde está el teléfono? La teoría. Llamen ahí para yo escuchar y ve, explíquenme el contexto de lo que está pasando para yo poder, pues yo lo puedo escuchar, me suena interesante. Pues yo estaba ya, no, que estoy aquí, yo estoy de temprano aquí, pero estoy abajo con Gloria. Está resolviendo una situación ahí. Enrique, perdón, Pastor Ángel, Enrique, póngale el o sea, que no. Ahí abajo, resolviendo situaciones. Póngale el corte al apóstol. Dios bendiga a nuestro apóstol. No que hablé está ahí de con la nosotros. Interpretación, hablé de que la Biblia no dice textualmente. Exacto. Dígale. Póngale el corte. Explíqueme usted qué es lo que dice. ¿De qué que se refiere? La gente dice que Abraham es el padre de la fe. Padre de la fe. Esa es la interpretación. Y Textualmente lo dice así. Dice la gente que textualmente dice que O sea, cuando Abraham decimos es el padre. textualmente es que en la Biblia aparece. ¿Dónde aparece Textualmente que Abraham el padre de la fe escrita. Pero ¿dónde está? No, me han afajado palo porque... Y eso es lo que el Pastor Ángel dice, que no aparece textualmente diciendo de que Abraham es padre de la fe, pero sí aparece textualmente diciendo que Abraham si es hay padre de un la padre circuncisión. de la fe... Es que a Abraham se le atribuye más, para yo poder escucharlo, pero bueno, la gente le atribuye más a Abraham, el padre de la fe, por la historia, por cierto contexto histórico, pero la Biblia tiene 151 textos que hablan más de justicia en Abraham que de fe. Ahí está. ¿Y le fue contado por qué? ¿Por la fe? No, por justicia. Por justicia. Continuemos. Y por obediencia. Estoy llegando ahora. Pero apóstol, es bueno que usted escuche el corte ahí. Pero déjeme escucharlo, déjeme que es lo que pasa. Enrique, pon el corte ahí para que el apóstol vea lo que se... Porque tampoco es creer no tumbe la interpretación de nadie, la interpretación. Porque una cosa es que tú interpretes algo y yo te... Ok, dale, para tu concepto, dale. Es bueno, señores, detenerse, escudriñar la Biblia, porque si usted llega aquí al estudio que estoy dando del libro de los Salmos, ahí se va a salir taraqueado. usted sale de ahí con la cabeza medio loco y entender el contexto histórico porque se dice cada cosa. ¡Ponlo en pantalla, Jota! Y a mí me rompió la cabeza el último verso, apóstol, que te digo del Salmo capítulo 5, versículo 12, que habla ahí de la justicia. Claro. Y de ahí yo me fui a escudriñar eso y me puse a ver lo que es la justicia en la corte celestial. Y yo creo que hablemos de eso. Cuando guste. Un tema, me gusta ese tema del Salmo 82. El Salmo 5 fue que lo tomaba. Salmo 5, sí, lo ligué con el Salmo 82, apóstol. Ayer cuando estaba hablando con el Salmo 50, del Salmo 5, el por qué David en el Salmo 3 justifica su condición del capítulo 3, verso 1 al 3. Luego del 4 en adelante, mañana un buen habla tema clamando por misericordia. En el capítulo 4 está justificando su testimonio para que se lo guarden. Y en el capítulo 5, la perseguidora y pidiendo a Dios que tenga misericordia y que pelee por él. Continuemos, vamos arriba. Muchos predican del Abraham de la fe y en la Biblia nunca se puede manifestar un grado mayor de algo antes que el grado menor o contrario no te afecta. Entonces Abraham no podría ser padre de multitudes. La gente le llama el padre de la fe. Es un término antibíblico. Me van a matar. No, suéltala. ¿Cómo así? Pero sí dice que Abraham es el padre de la fe. Incluso. No, sí, pero entonces, si ese es el papá de la fe tendría que venir con Abraham. Y había fe antes que él. Tú no puedes ser papá de algo que ya existía. ¿O me equivoco? Atención, Enrique, repita eso, Pastor Ángel. Tú puedes ser padrastro de algo que ya existe, pero no papá de algo que ya existía. Porque por la fe Abraham, Abel ofreció un excelente sacrificio que Caín. Por la fe, uno fue traspuesto para no ver muerte, que fue no. Por la fe,
Alguien hizo un arca sin ni siquiera nunca haber llovido. O sea, hay fe antes que el papá. O sea, el hijo está primero que el papá. Como dicen, ahí está el salón de Cooperstown, el salón de las estrellas de la gente de la fe. Pero en el 12 dice algo, que ellos fueron corredores, que ellos fueron gente que cumplieron un propósito. Y después dice esta palabra: he aquí el autor y el consumador, o sea, quien la empezó y quien la termina. Ese es el papá de la fe, quien la engendró y quien le da sepultura. Entonces, el Hijo de Dios. Tenemos un papá de la fe. ¿Quién es? Jesús. No es Abraham. No es Abraham. Eso fue todo. Samaya. No, pero yo sigo analizando. Ok, vamos al texto bíblico. Al mismo que ustedes estaban leyendo y escribiendo para explicar eso. Pero eso está más que claro ahí en lo que usted está diciendo. No está diciendo nada que es antibíblico. Hubo fe antes de Abraham. Eso ¿Verdad no que es sí? mentira. Hubo fe antes de él. Cuando yo dije que yo no, cuando a mí se me da vivir algo, antes de no vivir lo contrario, es que para yo tener una gran fe en Dios, primero tiene que manifestarse una gran duda, para yo tener la diferencia entre ambas cosas, para yo saber que Dios sana de verdad. Sencillo, busquen el texto bíblico que utilizaron para explicarlo aquí. No, estábamos hablando, era de las generaciones, era. Entonces yo busqué en Hebreo. Y la nota de Hebreo 12, mi apóstol querido. Lo primero es a la gente, ábrame la línea de esta Gloria con el teléfono. ¿Tú lo tienes, Enrique? Pon el número, quiero que llamen ahora mismo y vamos a escuchar lo que la gente dice, que usted busca un texto bíblico. Usted no va a venir a hablarme ahora mismo. No, porque se imagina. No va a venir a hablar porque usted solo imaginó. Si usted va a llamar para yo escuchar los puntos de cada quien, quiero que tomen el texto bíblico y busque la interpretación bíblica que usted entienda, que es la que dice que Abraham es padre de la fe. Exacto. Mira el 12, a donde yo me baso. Hay cosas que no están en la Biblia, que nosotros se las hemos atribuido a la Biblia. ¿Se acuerdan Ok. nosotros ya que estábamos hablando, que de hecho aquí con ustedes le dije, ¿dónde dice en la Biblia hasta que la muerte los separe? Sí, sí. Esa es otra cosa Sí, que se se acuerda. Y usted tira eso y la gente explota rápido. Esa se va a traer palo. Vamos a traer ese un día. No, cuando usted quiera. ¿Dónde dice la Biblia Bíblicamente. hasta que la muerte los separe? Y nos vamos por concepto, nos vamos por historia, nos vamos por relato. ¿A quién se le escribió? ¿En qué pueblo? ¿Dónde nació? ¿Y a qué ¿Qué vivía llama? ese pueblo? ¿Qué ley había en ese Y pueblo? ley de Todo. los hombres, todo este asunto. Por eso, Sí. ¿dónde dice en la Biblia eso? Eso está fuerte. No hay una hoja de un árbol, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo que dicen? No hay, yo una vez escuché a una persona que me dijo, no hay No una hay hoja de un algo árbol que si, se si no es la caiga, voluntad si de no es Dios. la voluntad de Dios. ¿Dónde Entonces, está eso en la Biblia? Yo le dije, Deja que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero no caigan nido, dice la Biblia. Así yo oí yo también. Tampoco. Pero yo no he escuchado eso. Yo no lo he leído. hasta Quizás me han ahí yo dicho, no me he dado hasta han cuenta. dicho, apóstol, que ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia. Y yo le digo, ¿pero cómo así? Pastor, Quiero escucharlo a ustedes. Ya, Márquez. Hebreo 12, donde yo me baso es que en el Hebreo 11 lo pone a él. Venga, Gloria, venga, que lo que vamos a hacer es que vamos, al que gane le regalamos una boleta para Cabo. Ahí está. Venga, que dice aquí, Gloria, tráigame la máquina también. Vamos a regalar otro boleto y la gente también que apoye para regalar otro boleto. ¿Cómo pone Abraham la Biblia en el libro del mismo? Que es el libro de los Hebreos. 551-331-8698. Quiero que usted llame aquí ahora mismo, que es el número de hecho oficial de PMG Radio Show, Enrique, que debería estar ahí siempre. ¿Tú sabes por qué Porque se provocó utilizan el eso? ministerio. Porque pusieron al apóstol ahorita. ¿Cómo el apóstol permite eso? Yo te voy a decir ahora por qué lo permite. Ahora, Quiero escucharlo, busque la Biblia suya, lo que llamaron, lo que están preguntando, y quiero escucharlo. Enrique y Gloria. Venga, Emma está ahí. Emma, quédese ahí. Enrique, siéntese por aquí, venga, vamos a interactuar con la gente. Llámeme ahora, 551-331-8698. Tienen que mandar a hacer un cintillo con ese número. No, es que no es lo mismo. Llame y haga su pregunta. 551-331-8698. Quiero escuchar ahora. Vamos a la Biblia. en Hebreo 12 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos, ahí menciona a todos los inmortales de atrás, y ahí está Abraham incluido como el número 4. Abraham lo que fue un testigo de fe. Dice Hebreo 12. Porque comienza primero por Abel. Por Abel, Y luego comienza por Enoc. lo pone como una gran nube de testigos. Entiendo que el Y de ahí tema cae Noé. que están tratando de debatir es que padre de la fe. Sí. Ok.
llame, usted está abierto, no importa que sea pastor, ministro, no hay ningún problema, busque su texto bíblico y yo quiero escucharlo. Y analizamos el texto que usted nos da. Ya. Ahí que ustedes tengan ahí, yo estoy aquí para escucharlo a ustedes, déjame ver. Llegó el árbitro. 551, Enrique, que sería bueno que contesten primero. Al que llame sabe que si es incoherente con la pregunta, no le vamos a responder. 551, ¿cómo es? 331-8698. Sin idea, que busque por la Biblia, sin idea. Continúe hablando, vamos arriba. Sí, yo quiero que el que llame, que no venga con la idea de él, porque ya con idea estamos llenos. Que lo ponga en el texto bíblico, que lo diga. Se lo conoce a Abraham textualmente como padre de la fe. Eso. Porque en Romanos 4, versículo 9, que mucha gente dijo, lean Romanos 4, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Le fue contado por justicia. Por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Cuando habla aquí de nuestro padre Abraham, acordémonos que en el contexto está hablando el apóstol Pablo, que lo tiene como padre de una descendencia llamada Israel. Entonces, por esa razón, cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que él está explicando, porque él está explicando desde la descendencia, que Pablo es de la tribu de Benjamín, y ellos tienen a Abraham como padre. No lo está contextualizando como padre de la fe, sino como un padre de la circuncisión y padre por descendencia del pueblo de Israel. Lo que pasa es que en la antigüedad ellos venían justificándose por la ley y Moisés. Mosaica. La mosaica, la ley que había anteriormente en tres etapas. Cuando habla que el que cree se lo van a dar a Abraham como padre, está hablando al que cree no por la ley, sino por esa gracia dada a Abraham, que se va a despertar en eso más tarde. Entonces yo se lo voy a poner a Abraham como padre en cuanto a la promesa. ¿Por qué? Porque es lo que yo te decía de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que serían todos los judíos salvos porque son judíos, son hijos de Abraham? En ninguna manera. No, es el que cree. No ni siquiera en la ley, en que cree en esa gracia. Lo va a poner ahora el que se quiere salvar por su ley. Gloria a Dios. Pero lo voy a poner como hijo de Abraham, el que cree, no por la ley. Y eso ahí tienes tú que meterlo en contexto también bíblico. ¿La llamada? No, queremos que nos prueben exacto. Y yo estoy abierto porque a veces se hace debate, ¿verdad? O no debate. Yo tiro una iluminación o tiro un concepto, o tiro algo. Y cuando alguien me tira una pregunta, entonces se dice, no, déjalo así, tú eres... No. Si yo estoy muy alto, bájenme. Ahora, yo lo que quiero es que si usted está muy bajito, que suba. Tú me buscas por la Biblia. Eso es en respeto también. ¿Dónde dice que es el padre de la fe? Contexto, que no sea una interpretación, por favor, porque de interpretación estamos llenos. Lo que yo creo puede ser también una comparación, que tú compares lo que tú quieras. No, hermano Sergio Rivera, con todo el respeto, creo que usted no está interpretando correctamente ahí el texto bíblico, lo que usted está diciendo. Una cosa es que se diga, otra cosa es que esté escrito. Decirlo y escribirlo no es lo mismo. Se escribe, no se borra. Por eso le dije, tomen cualquier interpretación bíblica y ya que si están tocando el tema, usted la busca. Bíblicamente. Bíblicamente y se busca y se compara. Porque hay muchas interpretaciones de la Biblia, cada más clara una que la otra. Y es lo que se está buscando eso. Wow, pero tan bueno que estaban aquí la gente escribiendo. ¿Y qué pasó? Que ya no está. Pues eso es fácil de resolver. Si es padre de la fe, lo dice la Biblia, hay que buscarlo ahí. Ya es tan sencillo, porque hay contexto. Me dijeron que estoy fuera de contexto, entonces busca usted el texto y muéstramelo. Ya. Eso es todo. Yo te estoy demostrando con el texto que no. Ahora demuéstrame a mí que sí. Que está descontextualizando, dijo uno. A mí demuéstrame que sí. ¿Lo que pasa? Se resuelve ese problema. Y ellos dicen, Génesis 22, no, ahí está hablando de un hombre que obedeció a Dios. No es padre de la fe.
no lo está Textualmente no. textualizando como padre, sino como hombre que obedeció y llevó a su hijo a un sacrificio al monte. Textualmente no. Es que hubieron personas que tuvieron fe antes que Abraham. Ya eso es todo. ¿Y cómo podemos dejar a un lado a Noé? Hay una promesa. Y el tipo que se fue para el cielo y dejó todo esto aquí. Pero ven acá. Eso es una cosa Hay, grande. hay una fe, hay promesa, pero escudriñe la Biblia bien y se dará cuenta que habla más de justicia en la vida de Abraham. Justicia, claro que Que sí. de la misma fe, porque nosotros hablamos de fe por la palabra que él recibe y él sale y comienza a contar. Las Y estrellas. a él no se le cuenta por justicia lo que venía haciendo desde Génesis 12 hasta que llega a Génesis 18, donde él circuncida a Isaac. Y ahí es que dice, y circuncida a Dios a Isaac, y dice que le fue contada esa obediencia por justicia. Venga, Daniel, que me dé más café, que todo puso bueno. Porque es ahí donde entra el pacto de la Y circuncisión. todavía ahí está él creyendo que el hijo de la promesa es Isaac. Y él le dice, no es este. No es este el que te va a heredar. Ahí, cuando hace lo que hace con Isaac, él cree que es Isaac con Ismael. Él cree que es Ismael, pero no es Ismael. Le dice, no es este. Es uno que te voy a dar a ti y a tu mujer. O sea, hasta ahí está él tropezando con lo que cree y con lo que le dijeron. Eso que se saca de que es padre de la fe, Dele para allá, apóstol. dice la persona Matías Fonseca 9620. Recuerde que nosotros acostumbramos a repetir lo que escuchamos. Si repitiéramos lo que oímos de Dios a través de su palabra, fuera diferente. Pero lo que escuchamos de los hombres lo repetimos. Lo que creemos. Fulano dijo una mayor revelación. Por eso, de hecho, aquí en esta iglesia, ayer yo no estoy ni siquiera predicando, yo estoy enseñando en la congregación, no se están dando cuenta. Como se debe. Yo estoy enseñando. Discipulando. Y muy buena esa enseñanza, porque eso de ayer estuvo muy poderoso. La gente se lo pone para que dice el apóstol. Aquí la gente es como el azúcar, dice así, no sale en la nieve. Porque La tiré acostadita ahí, estuvo fuerte. No, el viernes yo me sentí mal porque yo tenía que dar el estudio, pero se presentó una situación con algo aquí mismo de la iglesia y tuve que resolver eso y ya era, obviamente ya se ha acabado el servicio. Pero en realidad yo estoy enseñando, yo ni siquiera estoy predicando. ¿Me entiende? Si usted quiere tomar estructura, formación, lo estoy haciendo de esa forma porque creo que es lo mejor para la iglesia, para nutrirla, para tener nutrición bíblicamente. Ustedes están hablando de algo, cuando yo me meto en Romano, a dar estudio de Romano, la vida espiritual aquí a la iglesia le va a cambiar un 95%, un 100% a todo. Ay, Es uno de los libros más poderosos para enseñar sobre la vida espiritual. Es una guía espiritual. Yo Tiene creo que mucho es la misterio. base de todo. Tiene en mucho cuanto misterio. a nosotros los gentiles, es la Los base de Testamentos. todo. Romano Es la base de Romano todo. es una joya Ujú. para buscar a Dios y comprender el mundo espiritual. Romano es una joya en esa área, en el área moral, para comprender el área moral, para entender lo que es una lucha espiritual contra espíritus inmorales. Hay que usar 1 de Corintios y 2 de Corintios, al igual que para los dones y los talentos. En el libro de Corintios, para corregir nuestra vida moralmente, espiritualmente hablando. Pero para mí, en todo el fundamento de lo que es la espiritualidad del Nuevo Testamento, hay que enfocarse en Romanos. Usted con usted. Y en Santiago, así como lo ven siendo fuerte, tosco. Ujú. Santiago Bien. es cortante. El libro de Santiago. Segunda de Pedro también. No, que segunda de Pedro de Tesalonicense. Habla de la gente de Tesalónica. Así, según el Tesalonicense, que habla un poco también de lo que es la escatología. Eso es bueno estudiarlo.